Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la clase número 4. Mi nombre es Gabriel Guimaraes, yo soy representante de IFC Market en la Argentina. Ya saben, para solicitarme en la plataforma lo tienen que hacer vía mail a gaguimaraes@hotmail.com. En esta clase vamos a desarrollar las distintas formaciones gráficas que van realizando las cotizaciones a lo largo del tiempo. Hombro, cabeza, hombro es una de las figuras más típicas del chartismo, que indica un cambio de la tendencia alcista a bajista. Su nombre proviene de la semejanza a la cabeza y hombros de un hombre. Se caracteriza por comenzar con un pico, seguido de un segundo pico más alto y seguido de un tercer pico más bajo que el segundo, pero, aproximadamente, igual en altura al primero. Tiene tres fases perfectamente diferenciadas. Fase primera. El precio aumenta. Alcanza así la primera cresta, sufriendo después un descenso con un volumen menor hasta completar el primer hombro. Fase segunda. El precio vuelve a subir, esta vez hasta un nivel superior a la primera cresta. Después, llega la corrección bajista, deteniéndose en la línea en la que se frenó la primera bajada. A ese nivel se le denomina como línea del cuello. Se trata realmente de un soporte que frena las posteriores bajadas de los precios. Al final de este movimiento queda configurada la cabeza de la figura. Fase tercera. Se produce el tercer aumento de los precios, pero en esta ocasión empieza a tener menor fuerza, ya que se eleva al mismo nivel que en la primera figura, es decir, primer hombro. Los precios continúan en dirección a la línea de soporte. Si es superado, en al menos un 3%, se producirá un cambio en la tendencia con fuerte nivel de contracción, que confirmará la ruptura y ese cambio de tendencia. Esta figura proporciona un dato muy útil: el objetivo de precio al que el valor tenderá a llegar en muy corto plazo. Este se calcula tomando la distancia que hay desde la línea de soporte hasta el máximo nivel de la figura, es decir, la cabeza, y proyectándola hacia abajo obtenemos el precio objetivo al cual tenderán los precios. A veces, se produce una pequeña reacción alcista muy breve, que lleva a los precios a cotizar hacia la línea del cuello, que después de haber sido superada, invierte su papel de soporte a resistencia y frena esta subida de precio. Se le denomina comúnmente como pullbacks. Hombro, cabeza, hombro, invertido. Es como la figura anterior, solo que denota un cambio de tendencia bajista a alcista. También consta de tres fases. En la fase primera se producen aumentos significativos de volumen a medida que el precio empieza a descender, y después, el precio se recupera al tiempo que el volumen desciende. Se forma, así, el primer hombro invertido. En la fase segunda el precio del valor vuelve a bajar de una forma más intensa que en el primer hombro. Después, se produce la reacción alcista que nos llevará al inicio del primer hombro invertido, es decir, a la resistencia que conformará la línea del cuello. Al final de este movimiento queda conformada la cabeza de la figura. En la fase tercera el precio baja casi a un nivel próximo al mínimo del primer hombro invertido, y después sube. Entonces, la subida se topará con la resistencia antes mencionada, es decir, la línea del cuello. Al ser traspasada esta, el volumen ha de dispararse, ya que de lo contrario la figura puede no ser creíble. El doble techo y doble suelo también son formaciones que indican un cambio en la tendencia principal. Tan solo constan de dos picos o valles respectivamente. La diferencia temporal entre ambos puede estar entre varias semanas y 2 meses. Se puede establecer una cotización o precio objetivo para este tipo de figuras de cambio. Este precio consistiría en, al menos, la distancia entre el valle y el máximo alcanzado en la figura. Estas figuras son difíciles de encontrar con datos diarios y es necesario recurrir a datos semanales, ya que se trata de un cambio de tendencia primaria. Esta figura también cuenta de tres fases. En la fase primera el primer movimiento es una subida de precios. Este volumen alcanza cotas máximas cuando el precio está casi en máximos. Esto se debe a la gran cantidad de oferta que está situada en la teórica línea de resistencia, dispuesta a satisfacer toda la demanda existente.
En la fase segunda el movimiento siguiente es una leve caída hasta un nivel no muy lejano al máximo anterior, no más de un 15% sobre el precio, y se produce, además, con descenso considerable en el volumen de contratación. En este punto se encuentran todos los inversores que, sabiendo el potencial de subida del mercado, han puesto sus demandas en una teórica línea de soporte, siendo satisfecha por la reciente caída de precios. Y en la fase tercera de nuevo el precio se recupera y casi vuelve a alcanzar el máximo de la fase primera. Vuelve a encontrarse con la resistencia. El volumen también aumenta respecto a la fase segunda. Los vendedores que están situados en la línea de resistencia pueden satisfacer toda la demanda cerca del máximo, lo cual obligará a una segunda bajada de los precios hasta la zona del primer valle. Si esa línea es traspasada, por lo menos en un 3% del precio del valor, podrá iniciarse un cambio de tendencia, que deberá producirse, con gran volumen. El triple techo y triple suelo también son figuras de cambio. Son más difíciles de encontrar que los dobles techos y dobles suelos. Son confundibles con otras figuras como los rectángulos y con hombro, cabeza, hombro. Esta figura se caracterizan por tener unos picos o valles muy espaciados en el tiempo. El volumen se comporta de manera particular ya que va descendiendo paulatinamente desde la formación del primer techo hasta la formación del último y tercer techo. No es necesario que las distancias sean exactas entre sí, ni que los picos o valles lleguen exactamente a los mismos niveles. La señal de compra o de venta se produce cuando las cotizaciones atraviesan el nivel del valle más profundo o el periodo más alto. En esta figura no existen fases, sino de un lento y constante movimiento descendente de los precios, hasta que tocan el fondo del suelo con un volumen prácticamente inexistente. A partir de ese momento, desde el fondo del suelo o sopera comienzan a subir los precios de forma gradual hasta alcanzar el borde derecho de la sopera donde se van alcanzando volúmenes cada vez mayores. Se trata de una figura de larga duración, que puede llegar a durar hasta 3 meses, por lo que la mejor forma de detectarla es mediante cotizaciones semanales. Los suelos redondeados o soperas son formaciones que indican un cambio en la tendencia bajista o alcista. Se trata de un proceso muy lento que requiere bastante tiempo y volumen para que su formación quede completada. De todas las formas de cambio de tendencia, esta es la menos violenta. Si se forma después de una larga tendencia bajista, es de esperar que suponga un cambio a posiciones alcistas. Una curiosa variación de las soperas son los llamados suelos durmientes, que suelen aparecer en títulos de muy poca liquidez, donde la oferta de títulos es muy reducida. Se trata de una figura de acumulación y la señal de agotamiento comenzará con los incrementos significativos de los volúmenes de contratación.